Bueno, en cada monasterio pues hay monjitas que tienen una vivencia, no son canonizadas, ¿verdad? Porque no se puede hacer el proceso, pero se sabe y se tienen escritos que vivieron, ¿verdad? Entregándose con fervor, con todo el corazón y con toda la conciencia, la capacidad de su ser, procurando dar lo mejor de sí para agradar a Dios y salvar las almas, ¿verdad? Bueno, las monjas más destacadas, vamos a ver que en el interior de este monasterio, pues habrá muchas monjas virtuosas que vivieron con humildad y paciencia dentro de estos claustros y que llevaron de manera cabal los votos de pobreza, castidad y obediencia, dando a conocer a los demás algunas de las características que debían tener quienes deseaban llevar una vida ejemplar y lograr una santa muerte. Muchas de estas virtudes religiosas las podemos ubicar en las breves biografías de algunas de las monjas de este monasterio. Las enfermedades eran vistas como regalos de Dios en los que Él daba una parte del cáliz a sus escogidas, por lo que lejos de lamentarse, las monjas resistían con paciencia esos trances. La muerte es para la religiosa su encuentro definitivo con Cristo, el momento cumbre de su vida religiosa, cuando los desposorios místicos quedan consumados. El monasterio de San Bernardo floreció mucho, llegando a tener 308 monjas de coro y 35 fuera de coro, con que se forma la suma de 343 monjas, todas de suma virtud y mucha religiosidad, sobresaliendo muchas de estas en las más heroicas virtudes, entre ellas la Madre Bernardina, de grandes y hermosas virtudes, siendo sacristana. Un día que se levantó de la hora acostumbrada, alzó los ojos al cielo, vio un cuadro del Divino Salvador, tan hermoso que desde entonces no le gustó ninguno más. El Salvador le mostró un jardín hermosísimo. Ella se maravilló, pues jamás había visto tan hermosas flores. Nuestro Señor le dijo que todas aquellas flores serían religiosas que florecerían después de ella. Palabra divina, ni la ilustración de Juárez, el 8 de marzo de 1863, pudo acabar con esta porción escogida, pues el 12 de febrero de 1900 quedó restablecida la comunidad por dos venerables monjas, Sor Concepción del Santísimo Sacramento y Sor María de San Evaristo, teniendo muchas profesiones de monjas llamadas a seguir sirviendo a Dios. Sor María Luisa Soto Sánchez, una monja que ingresó a este monasterio a los 18 años de edad y que ahora, a sus 89 años, con la experiencia de dos fundaciones, en 1983 fue a fundar en Tepozotlán y en Coahuila fue en el año de 2007. Nos cuenta que conoció varias hermanas de vida muy virtuosa que las llevó a la santidad y de estas tres y que estas tres hermanas están incorruptas. La madre abadesa que la recibió se llama María de Jesús Izquierdo. Ella había ingresado al monasterio concepcionista de San José de Gracia y cuando en la persecución las dos hermanas que estaban como eran ya muy grandes, el señor arzobispo las recogió y las mandó para el monasterio de San Bernardo, donde fue un dechado de virtud y vida ejemplar. Era una monja muy santa, tenía todas las virtudes, pero la que la hacían invaluable era su prudencia. Cuando ella mandaba hacer algo, decía a las hermanas, hágame la caridad de hacer tal cosa, y si no la sabe, me avisa, como diciendo, si no la sabe hacer, para no hacer sentir mal a la hermana. Ante el Santísimo se pasaba horas con el amado, y cuando tocaba la adoración, que en ese entonces era de media hora, ella duraba una hora entera tal como se ponía ante el reclinatorio, sin moverse y con sus manos unidas, perdida en su oración con Dios. Nadie aguantaba tanto en una posición así como ella. Siempre procuraba estar en su celda por si alguna hermana la necesitaba para cualquier consejo o permiso, ya que respecto a los permisos los daba cada mes y era muy pesado estar tantas horas escuchando a cada hermana. En ese entonces eran 32 monjas. Pero eso sí, cuando daba la hora de rezar o comer, se paraba para ir a ese acto de comunidad y luego continuaba. Parecía como un confesor, todas estaban formadas esperando su turno. Nunca la vi regañar a nadie, daba mucha confianza. Duró 18 años corridos de abadesa,
Después llegó la orden de Roma de que el tiempo de abadesa sería por 3 años. La renovaron y tuvo su vicaria, que era la Madre Consuelito. La Madre Consuelo Vaca llegó a ser abadesa, era un alma muy humilde, muy santa y muy noble. Siempre saludaba con una sonrisa, en los permisos nunca nos llamó la atención, nunca juzgaba, sino que cada una, según su conciencia, se acusaba de las faltas que había hecho y ella daba la penitencia a cumplir. Siendo la mayor, murió primero que su hermana Eucaristía, le dio un problema pulmonar. Estaba en la tarde en la capilla y se empezó a quejar como se aguantaba el dolor y yo como enfermera me acerqué y le dije, nuestra madrecita se está quejando. Entonces ella fue a decirle que tenía y le dio una pastilla. La enfermera le llevó la pastilla. Ella se sentía tan mal que después se fue y no salió de la capilla, por nada del mundo. Al día siguiente, como a las 11, vino el doctor y le dio una receta. Dijo que estaba grave y llamó al cardiólogo, el cual llegó como a las 4 de la tarde y también algo le recetó. La madre María Luisa dice que pasaba cerca de la enfermería esa hora y andaba viendo a las enfermas. Ahí le preguntó, nuestra madrecita, ¿cómo se siente? ¿Cómo sigue? Pues bien, contestó ella. Al día siguiente la fui a ver y estaba muy agitada. Le dije a la madre, María de Luz, está nuestra madre ya muy grave, ya se va a morir, ¿qué no la ve? Pues ahorita llamo al doctor, no lo llames, ya no le pueden hacer nada, pues está ya en agonía. Ay, no me digas más, ¿cómo crees? Llegó el doctor, pero ya no pudo hacer nada. Se tocó la campana y llegó toda la comunidad a rezar para ayudarla a bien morir. Y cuando dijimos que Dios te ayude y la Santísima Virgen te cubra con su manto, nos miró a todas y sonrió. No tuvo asistencia de padres, sacerdotes, pues aún no contábamos con capellán. También cuenta que su madre maestra, María de la Eucaristía, nunca fue abadesa porque la pusieron muchos años de maestra de formación, durando como 20 años en ese oficio que desempeñó con gran esmero y entrega. Sacaba tandas y tandas de vocaciones que yo no creo que ya hacían elección de maestra, sino que la dejaban a ella siempre porque lo hacía muy bien. Esta santa monjita es la que está incorrupta. Era muy prudente, jamás nos regañó, jamás. Y cuando veía una cosa que no estaba bien, se acercaba a nosotros y decía, esto no está nada bien, no lo vuelva a hacer porque nuestro Señor se disgusta mucho con nosotros. Y les ponía una penitencia como rezar 3 Padres Nuestros, un credo, o decía, mañana pide perdón en la Santa Misa. La penitencia era desprenderse de la falta que se había hecho, y la queríamos mucho. Era una eminencia, pues cuando yo entré habría de tener como unos 70 años de edad. Ella murió como de unos 90 años y no estaba arrugadita, pues era de esas personas cachetonas. Las últimas hermanas que formó fueron la Madre Conchita, la Madre María de los Ángeles, tía de una de nuestras hermanas, Angélica de la Santísima Trinidad del Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación en Tepozotlán, y la Madre Josefina. En sus últimos años veía el tinaco y decía angustiada, Dios mío, voy a avisarle a nuestra madrecita que allí están los soldados. Como les tocó la persecución tan dura, pensaba que ellos estaban ahí. Estaba muy fuerte y andaba sin molestias, pero un día de tantos le dio una trombosis y en la enfermería murió. Ya para ese entonces, esta hermana María Luisa que está contando la historia de estas 3 monjitas ya era profesa. Otra hermana de gran virtud era la Madre Asunción de San Pascual Bailón. Era una monjita chiquita, sobresalía en ella la virtud de la humildad. Cuando yo entré todavía andaba secando trastes y ayudando en lo que podía, pues ya estaba muy grande de edad. Fue muy mortificada y practicante de la pobreza. Nunca juzgó ni maltrató a nadie. Era de mucha oración. Un señor dueño de una cripta nos dio 2 lugares para cuando se nos ofreciera enterrar a alguna hermana, así que cuando murió la Madre Asunción la enterró en esas criptas. Nos dijo el dueño, como a los 8 días del entierro, madres,
Le echaron mucho perfume a la Madre Asunción que sale hasta afuera el olor. Como si nosotras no le pusimos nada, le dijeron. Él dijo admirado, madres, si yo acabo de ir y olía a violetas. Fuimos hasta adentro y ese olor viene donde está ella enterrada. Pues ahí fuimos como 3 o 4 hermanas y efectivamente era el olor tan rico de las violetas. Monja que también está incorrupta. Fíjense que ya les había contado en cápsulas anteriores que Dios permite por una vida de santidad morir sin que se pudra nuestra carne, ¿verdad? Y otro regalo que también da Dios es el olor de santidad, ¿verdad? Que se vuelan unas flores exquisitas con un olor que te deja en paz, ¿no? Puede ser que con ese olor se te pudra tu piel o quedes incorrupto, ¿verdad? Y esto le pasó a esta hermana, fíjense. Decían que le habían puesto un perfume de violetas y no, era el olor de santidad de la monjita que salía de la misma cripta, ¿no? También la Madre Beatriz del Sagrado Corazón, que está incorrupta, ella era de Guadalajara, prima de la Madre Imelda, monja muy humilde, acababa de hacer sus bodas de plata cuando la Madre María Luisa ingresó. Su oficio era hacer las sotanas, era muy callada y dedicada en su rezo, también era muy sabia. La Madre Isabel de Jesús Hostia le dio cáncer en el riñón. Ella deseaba ir a la fundación de Tepozotlán, pero una sobrina suya que era enfermera le dijo que se hicieron unos estudios médicos antes de irse y le detectaron el cáncer. Por tal motivo no pudo ir a la fundación. Duró después de que le detectaron el cáncer, que nunca le dolió, como 6 meses y murió. Tenía como 11 años de profesa cuando entró al monasterio la Madre María Luisa, de tez chapeada y de carácter muy sencillo. Era muy santa, nunca se le vio que se enojara o enfadara con alguien. Era un alma muy callada, siempre estaba con nuestro Señor en la capilla los tiempos libres que tenía. Fíjense qué hermoso el testimonio de de estas monjitas, que pues me detalla esta madre que ahorita ya tiene 89 años, si Dios quiere va a cumplir 90 el 16 de junio y pues en la dicha de que nos contó, ¿verdad? Y que yo anoté toda la información, pues contamos con estas monjitas que ella conoció en vida y vio su santidad, ¿verdad? Que vivieron en lo cotidiano, no volaban, digo, no se elevaban, no tenían el don de bilocación, en la vida sencilla y cotidiana lograron la santidad. Sigamos pidiendo por estas monjitas de San Bernardo y de todas las monjitas concepcionistas para que en la cotidianidad de su vida, en el trato entre ellas como hermanas y con la gente que las viene a visitar, para pedir una oración, para comprar algún producto de los que hacemos, para venir a la misa, eh, sigan siendo luces, ¿verdad? Que lleven hacia Dios a estas personas que quieren tener un contacto con Cristo. Y pues para que tengamos más vocaciones y hayamos más monjitas en todas partes del mundo. Bueno, terminamos esta cápsula y nos vemos mañana para hablar sobre su templo dedicado a Santo Niño de las Suertes. Hasta mañana.